impacto de la inteligencia artificial en la medicina, aplicaciones en neurología y avances y perspectivas futuras. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar, el cual presentará un tema de muchísima relevancia para todos. Soy la doctora Amarilis Silva Boschetti, directora ejecutiva del Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico. Somos una organización sin fines de lucro establecida por el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico en el año 2016. Y nuestra misión es expandir la investigación clínica en Puerto Rico y desarrollar profesionales que serán parte de las nuevas generaciones de investigadores. Este webinar resulta de una colaboración con la doctora Briseida Feliciano y la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología. Buenas noches, doctora Feliciano. Para nosotros es un honor tener la oportunidad de colaborar con la sociedad y quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes interesados en este tema. La doctora Briseida Feliciano es neuróloga clínica y neuropsicóloga con más de 30 años de experiencia en práctica privada y academia. Se desempeña como profesora asociada de la Universidad Central del Caribe y es la presidenta de la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología. Fue nombrada como fiduciaria de la Federación Mundial de Neurología en el año 2024, representando a la región de América Latina. Es miembro distinguido de la Academia Americana de Neurología, miembro de Sigma 11 y expresidenta de la Academia Puertorriqueña de Neurología. Actualmente forma parte del laboratorio de Margaret Pericac Vance y ha estado contribuyendo a la investigación clínica y translacional en la caracterización genómica de la enfermedad de Alzheimer en la población puertorriqueña, aportando al entendimiento de nuestra diversidad genética, y es reconocida por su liderazgo, compromiso ético y enfoque humanista en el cuidado clínico y la investigación. La doctora Feliciano obtuvo su título en doctor en medicina y realizó su residencia en neurología y su especialidad en neurofisiología clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. También completó una maestría en ciencias en investigación clínica y translacional en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, doctora Feliciano. También quiero dar la bienvenida a la doctora e ingeniera Luz A. Crespo Valentín. La ingeniera Luz Crespo Valentín es la principal oficial ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro creada para impulsar la participación y creación de empleo de la isla en el área de economía global del conocimiento, al promover la inversión y el financiamiento de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Antes de su rol actual, la ingeniera Crespo fue gerente general de Hewlett Packard de Puerto Rico, donde trabajó durante 31 años. Tiene una amplia experiencia en industria de tecnología y ha gestionado múltiples actividades en áreas como introducción de nuevos productos, investigación y desarrollo y planificación estratégica de negocios. Posee un bachillerato en ingeniería industrial de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y completó su formación de desarrollo ejecutivo en la Kellogg's Graduate School of Management de Northwestern University. En el año 2018 recibió un doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad Central del Caribe. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y recibió el premio Héctor Jiménez Juarbe. Ha sido reconocida por varias instituciones, incluyendo Colegiala Ilustre, por la UPR, Recinto de Mayagüez, y ganó el SME Top Management Award en el 2019 y el Caribbean Business Women Who Lead en 2019. Bienvenida, ingeniera. El doctor Carlos Ortiz Reyes es profesor asociado y director de la División de Recinto de Ciencias Médicas Online
eh, en la Universidad de Puerto Rico, con más de 39 años de experiencia en educación en salud, administración e innovación tecnológica. El doctor Ortiz posee una experiencia única en educación médica, ciencia de datos e inteligencia artificial. Como miembro de la Junta Institucional de Inteligencia Artificial de la UPR y del Comité de Inteligencia Artificial del Recinto de Ciencias Médicas, el doctor Ortiz está a la vanguardia de la implementación de soluciones de inteligencia artificial en la educación médica. Sus credenciales académicos incluyen un doctorado en educación de Nova Southeastern University, certificaciones en análisis de datos de la Universidad de Boston y de inteligencia artificial en la salud de la Escuela de Medicina de Harvard, junto con una maestría en Administración de Empresas en Gerencia de Tecnología. El doctor Ortiz ha ocupado numerosos puestos de liderazgo, incluyendo rector interino y decano de la Administración del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y ha recibido importantes reconocimientos como el de profesor distinguido, tanto en educación como en servicio comunitario. Sus obras publicadas incluyen libros sobre inteligencia artificial en la salud, fundamentos de ciencia de datos y contribuciones a revistas académicas sobre bioinformática e informática de la salud. Nos honra contar con el doctor Ortiz como nuestro orador invitado en la noche de hoy, con la presencia del ingeniero Crespo, quien estará conduciendo una sección de preguntas y respuestas, y con la doctora Briseida Feliciano. Sin más, los dejo con el doctor Ortiz. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradezco esta invitación y el honor que me dan tanto el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico como la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología por esta invitación. Es para mí un gran privilegio poder compartir con ustedes experiencias conocimientos y todo lo que ustedes yo creo que necesitan conocer de inicio cuando comenzamos a hablar del tema de inteligencia artificial, que es un tema fascinante, es el tema que está trending, como decimos en inglés, que lo estamos escuchando prácticamente en casi todas las presentaciones profesionales que estamos asistiendo en estos pasados meses y hoy vamos a tener la oportunidad de sumergirnos un poco en lo que es la inteligencia artificial. Quiero comenzar diciendo, ¿verdad?, que no tenemos ningún conflicto de interés que declarar en esta presentación y que nuestros objetivos en la noche de hoy es proporcionarles a ustedes, ¿verdad?, una visión clara de lo que es la inteligencia artificial y cómo en cierta medida esta nueva disciplina, que no es nueva, porque realmente lleva casi 80 años, para que ustedes tengan una idea. Estamos en los últimos 2 años, podríamos decir que hemos estado escuchando mucho sobre inteligencia artificial, pero ya casi va a cumplir aproximadamente 80 años el tema de inteligencia artificial. Pero ¿cómo está transformando el plano de la medicina, del servicio médico, del diagnóstico, los tratamientos personalizados, el tema que tiene que ver con la creación de medicamentos, cómo está transformando la manera en cómo se administran los negocios, cómo se dan los servicios? Todo esto son parte de las cosas que vamos a estar viendo de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las herramientas porque es un tema importante y discutir. Vamos a hablar también un poco de la historia para que aquellos que aún no conocen, ¿verdad?, mucho sobre lo que es el tema, pues vayamos poco a poco llevándolas hasta donde estamos en el día de hoy. Y vamos a concluir hablando un poco del tema de la ética y el tema de los primeros pasos que ustedes necesitan dar para aquellas personas que todavía en el día de hoy pues no saben cómo comenzar y que les gustaría comenzar a conocer un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo le pueden sacar a ellos mayor beneficio para potenciar las habilidades que tienen o sencillamente para potenciar los servicios que ofrecen a sus diferentes clientes. La agenda pues, está dirigida a hablar un poco de la historia, términos importantes, impacto y adopción de la inteligencia artificial, las herramientas y su aplicación. Vamos a hablar de los riesgos, de las limitaciones, de algunos retos,
el uso ético, el futuro de la inteligencia artificial en la medicina y las recomendaciones finales. Quiero comenzar hablando sobre este reporte. Este es un reporte que salió recientemente, publicado por la Universidad de Stanford. Es un reporte sumamente fascinante. Esta es como la tercera vez que lo producen. Y yo lo he estado leyendo todos estos pasados años. Y es el de este año, el del 2025, que es el que le estoy mostrando aquí, pues tiene una serie tiene un resumen interesantísimo de las cosas que han ocurrido en estos dos pasados años y cuáles son las proyecciones que vamos a estar viendo próximamente. Y quiero comenzar con esto porque esto nos va a dar a nosotros, como decimos en el campo, un pie forzado para nosotros comenzar a conocer por qué es importante aprender sobre inteligencia artificial. Lo primero es que la inteligencia artificial está cada vez más integrada en nuestra vida cotidiana. Si usted no lo sabe, si usted dice que usted no la utiliza, si usted dice que usted le tiene miedo o si usted dice que no sabe nada, cada vez que está usando su teléfono celular, está usando un poco de inteligencia artificial. Si usted recuerda cada vez que en su teléfono celular usted estaba tratando de escribir un mensaje de texto y usted escribió una palabra y el teléfono cada vez le corregía la palabra o le daba una sugerencia de cuál era la palabra que debía escribir o ya le anticipaba cuál era la palabra que iba a escribir, ya usted estaba usando inteligencia artificial en cierta medida. Si cada vez que usted entra a Netflix y en Netflix le da una sugerencia de cuáles son las películas que usted debe ver, basado en la información que tiene el sistema, el algoritmo prácticamente, después vamos a hablar en detalle de eso, de las películas que usted vio, pues ya el sistema tiene una información particular de usted para darle específicamente recomendaciones de qué cosas usted podría tener interés de ver. Si cada vez que usted está hablando de algo, se interesó en algo en las redes sociales y de momento comienzan a salirle muchos anuncios que tienen que ver con las chancletas o con el traje o con el viaje que usted estaba pensando dar, es porque la inteligencia artificial hace tiempo que ya rescató una información suya con respecto a cuáles son sus planes, cuáles son sus intereses, o qué usted está planificando hacer en términos de viaje, en términos de ropa, etcétera, etcétera. Estamos usando inteligencia artificial en todos y saben que la vamos a seguir utilizando prácticamente cada día más en todo. ¿Ok? Se están produciendo avances extraordinarios en el campo de la medicina, sobre todo en el campo de la medicina personalizada, en la genómica y en la creación de medicamentos. Vamos a hablar luego de eso. Hay un alto impacto en el área de la educación y en el uso del aprendizaje dirigido al estudiante. Para que tengan una idea, en ciencias médicas, por ejemplo, ya nosotros estamos utilizando los chatbots con los estudiantes de medicina en nuestras plataformas educativas. Allí yo puedo hacer que un chatbot se convierta en una persona con una condición médica y buscar que el estudiante entreviste a esta inteligencia artificial y yo estoy captando las preguntas que el chatbot le está haciendo como si fuera un paciente y las respuestas que el estudiante de medicina le está dando a este paciente. Y estoy recogiendo todo eso para poder hacer una reflexión con el estudiante sobre la manera en cómo hace el historial clínico de ese paciente. O inclusive puedo darle a ese chatbot la capacidad de actuar como si fuera un experto en un área determinada del campo de la ciencia de la medicina y ver cómo el estudiante responde a las preguntas que ese chatbot le hace para medir conocimiento. Y luego me dice las áreas en donde este estudiante necesita mejorar o repasar, para que tengan una idea, ¿verdad?, a qué nivel ya estamos trabajando a nivel educativo. También, Estados Unidos sigue liderando hasta el día de hoy la producción de modelos de inteligencia artificial de alto nivel, pero China viene por ahí pisando los talones a Estados Unidos, ¿verdad? Y está trabajando arduamente y con mucho impacto en los medios, especialmente en las redes sociales, con distintos tipos de aplicaciones completamente gratuitas y hay que tener muchísimo cuidado con la información que estamos colocando ahí. La inteligencia artificial se está volviendo más eficiente, más asequible y más accesible. ¿Ok? Y eso hace que sea una herramienta que pueda llegar a un gran número de personas. Y ustedes saben que hay millones de personas entrando todos los días a esta plataforma. Y ni imaginar la cantidad de preguntas o de información que se comparte de todo tipo, multimodal, en forma de texto, en forma de imagen, en forma de video, en forma de voz, con este tipo de aplicaciones. Pero también hay unos riesgos que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Hay unas consideraciones éticas y ya vimos en las elecciones pasadas cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para
manipular también, ¿verdad? Podemos crear videos falsos, podemos crear imágenes falsas. El tema del deepfake es uno de gran preocupación porque no solamente se ha utilizado para crear cosas que no son reales, sino que se está utilizando como un mecanismo de engaño, ¿verdad? Particularmente con personas mayores, o sea, donde está, la persona puede escuchar una voz que parecería la voz de un hijo o de una persona que conoce, y a base de eso, hacerle creer algo, ¿verdad? Y cometer algún tipo de engaño con tal de obtener algún beneficio económico de estas personas. Así que tenemos que prepararnos. Mi madre, que es fanática de Facebook, cada vez me dice cosas, mira que vi esto, que vi lo otro, y yo, no creas todo lo que ves, porque no todo lo que ves es cierto, ¿verdad? Así que tenemos que tener muchísimo cuidado cómo se maneja la información y cómo compartimos esa información. Cada vez que usted le da like o forward a una información que usted ve, pero usted no valida de cuál es la procedencia de esa información, cuán cierta es o no esa noticia. Esa noticia puede ser completamente inventada. Los datos pueden haber sido inventados completamente. El video que estás viendo puede ser completamente inventado. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado sobre qué es lo que compartimos, porque cuando lo compartes y estás compartiendo algo que no es real, que no es cierto, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que esa información se convierta en una información de tendencia, ¿verdad? Y mientras más personas la sigan compartiendo, estás ayudando a promover una noticia falsa, sin darte cuenta. ¿Ok? El progreso científico se está acelerando cada día más con el uso de la inteligencia artificial, particularmente no solamente la medicina, en casi todas las áreas y disciplinas la estamos utilizando. Los gobiernos están intensificando su acción sobre la inteligencia con la regulación, con la inversión de dinero. Por ejemplo, en China se sabe que ya es obligatorio dedicarle 7 horas a la semana a inteligencia artificial desde grados elementales. Los jóvenes de esa generación ya tienen que dedicarle 7 horas a la semana al tema de inteligencia artificial. Entonces pensemos en cómo va a ser esa generación dentro de unos cuantos años, ¿verdad? Porque los estamos ya preparando para eso. La inteligencia artificial está superando a los humanos en algunas cosas, en algunas tareas, pero no en todo, así que no tengamos miedo todavía. Sabemos que van a ocurrir cosas como hay empleos que van a desaparecer, no hay duda. Hay trabajos que sí van a desaparecer, pero también van a surgir muchos nuevos empleos, muchos nuevos trabajos que se derivan del uso de la inteligencia artificial y de otras cosas vinculadas con la inteligencia artificial. Y cuando si un joven me dice hoy en día que quiere estudiar robótica, hay que animarlo porque esa es una de las disciplinas del futuro. Hace años atrás podríamos decir, ¿para qué vas a estudiar, para qué vas a estudiar eso? Pero hoy en día sabemos que es una disciplina del futuro. De hecho, esa es otra ola que vamos a tener, como la tenemos ahora, ¿verdad? Que tenemos una ola con la inteligencia artificial. Viene por ahí caminando una ola de la robótica, que ya la estamos viendo en muchos casos. No sé cuántos de ustedes ya se han montado en un carro que no tiene chofer. ¿Ya? En un vehículo que no tiene chofer, es un vehículo que está completamente manejado como si fuera un robot, ¿verdad? Se puede autodirigir, puede tomar unas decisiones utilizando la inteligencia artificial y los señales satelitales. Mucha gente no tendría confianza quizás en eso, pero eso es lo que vamos a estar viendo en el futuro. ¿Ok? Y dentro de poco yo sueño con tener ya mi robot que lave, que planche, que limpie, que haga un montón de cosas de la casa, ¿no? Y que no tenga yo que hacer nada de eso, porque cuando lo tengamos yo lo voy a comprar rápidamente para economizar un montón de tiempo en otras cosas. Pero eso lo vamos a estar viendo y eso va a venir una ola de repetitivamente con eso. Las personas en todo el mundo se están haciendo más conscientes de esto que es inteligencia artificial, qué impacto tiene, para qué sirve, porque lo tengo que aprender, pero todavía hay mucho nerviosismo sobre qué esto puede hacer y casi siempre estamos pensando a veces en lo negativo, como cualquier tipo de tecnología, el uso que le podemos dar puede ser bien positivo, pero también se puede usar de una manera completamente negativa, ¿verdad? Y la inteligencia artificial no es perfecta, el razonamiento que hoy en día decimos que tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de aprender por sí misma, tiene la capacidad de tomar decisiones. Y hasta los otros días estaba leyendo un artículo de Anthropics que me llamó mucho la atención porque ellos tiraron una nueva versión. Anthropics es una compañía que tiene uno de los productos de modelos de inteligencia artificial más cotizados del mercado que se llama Claude. Y ese modelo que para mí es el mejor para uso académico, porque me gusta más que el propio ChatGPT en la manera en cómo me reproduce la respuesta. Ellos, una de las cosas interesantes que hicieron
con su nuevo modelo que apenas tiene 3 semanas en nueva versión, le dijeron al sistema en un área de prueba que lo iban a desconectar. Pues, ¿saben lo que pasó? El sistema comenzó a buscar la forma y manera de autorreproducirse en otro servidor para que no lo desconectaran. Estamos hablando del sistema tomó la decisión de autorreproducirse en otro lugar para que no fuera desconectado. Eso es una decisión interesante, ¿ok? Que haya tomado y trató de negociar con ellos para que no lo apagaran, ¿ok? Y eso no era lo que ellos querían hacer, pero sencillamente querían hacer el experimento, ¿verdad? De ver cómo reaccionaba a todo esto. Así que estas son algunas de las cosas interesantes con las que tenemos que conocer, con lo que vamos a estar recibiendo dentro del futuro en el desarrollo de todo este tipo de destrezas que van a tener los sistemas de inteligencia artificial. Hablemos un poquito de la historia. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de computación. Así como ustedes ven aquí en esta diapositiva, que tenemos bases de datos, creación de algoritmos, redes de computadoras. Fíjense en un extremo que estoy mostrando ahí, marcado en rojo. Inteligencia artificial es sencillamente un segmento de la ciencia de computación. ¿Ok? Y en los años 50 ya estábamos casi más o menos hablando de esto. el, el señor Alan Turing, que se le conoce como el padre también de las ciencias de computación, pues propuso en un escrito que se conoció como Computer Machinery and Intelligence, dijo en aquel momento, en los años 50, que las máquinas podían pensar porque utilizaban las mismas reglas lógicas que usaban los seres humanos. Y él desarrolló una prueba que se conoció como el test de Turing, que fue famosísimo, no hace tanto tiempo que se pudo superar ese test, ¿verdad? Que consistía básicamente que había un juez y habían dos cuartos, y en un cuarto teníamos una máquina y en otro teníamos un ser humano. Y la máquina y el ser humano emitían unas respuestas al juez, pero el juez no podía verlo, no sabía quién de los dos estaba emitiendo la respuesta. Y si la máquina emitió una respuesta y el juez no era capaz de reconocer si había sido la máquina o el ser humano, la máquina ganó la prueba, porque su respuesta fue tan válida como si hubiera sido un ser humano. ¿Ok? Y hasta los otros días ese test fue superado y un test muy reconocido, bien famoso, pero en los años 1956 este señor John McCarthy fue el que verdaderamente introdujo el tema de inteligencia artificial, la palabra, ¿verdad? El término inteligencia artificial en una conferencia que se dio en el Dartmouth College en New Hampshire. Inclusive este señor desarrolló su propio lenguaje de programación conocido LIPS, que lo usó para tratar de desarrollar en aquel momento conocimiento para hacer proyectos de inteligencia artificial y hubo muchas universidades que se dedicaron a eso y hubo mucha inversión económica dirigida a las instituciones académicas que estaban tratando de hacer proyectos con inteligencia artificial. Pero ¿saben qué? No se lograron hacer grandes cosas, eso no adelantó mucho. Y comenzó lo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial entre el 1973 y el 86, básicamente porque no había capacidad computacional para poder desarrollar gran parte de las ideas de lo que se quería hacer ahí. No estábamos todavía lo suficientemente maduros para lograrlo. Y entonces comenzó un proceso de retirar fondos, algo parecido a lo que está pasando hoy, ¿verdad? Con muchos proyectos de investigación y todo lo demás, aunque las razones son distintas, pero algunos proyectos se quedaron en nada, básicamente porque no había la capacidad para poderlo desarrollar. Hasta que en 1986 este señor, no sé si ustedes lo conocen, Geoffrey Hilton, que fue el ganador del Premio Nobel de Física, ¿verdad? Él y su equipo iniciaron un concepto fenomenal, el famoso concepto de las redes neuronales profundas. Y este concepto lo cambió todo. Porque él desarrolló con esta teoría, ¿verdad? Que estas redes podían dividirse en pequeñas capas, donde cada una de estas capas podía resolver una tarea específica, pero que al combinarse todas, ellas podían resolver tareas bien complejas, ¿verdad? Y ese concepto fue evolucionando poco a poco, pero tenía un serio problema que se conoció como el problema del desvanecimiento del gradiente. Las redes neuronales profundas tenían la desventaja que a medida que aumentaba el número de las capas, los parámetros también comenzaban a disminuirse en cada una de las interacciones. Así que tomó casi 20 años, ¿ok? El conseguir, ver aquí que aquí se me, que tomó casi 20 años
el que este señor pudiera, ¿verdad?, nuevamente resolver ese problema. No fue hasta el año 2006 cuando el equipo de él resolvió el problema del desvanecimiento del gradiente y la inteligencia artificial resurgió con mayor fuerza. Y ahí fue cuando en el 2011 se lanzó Siri, que ya ustedes lo conocen. En el 2012 se lanzó Google Now. Luego en el 2014 se lanzó Alexa, que probablemente muchos de ustedes la tienen en sus casas, ¿verdad? Y la inteligencia artificial comenzó a tener otro tipo de reconocimiento a nivel público, aunque todavía estaba en un aspecto demasiado básico para poder decir, ¿verdad?, que era eh, una herramienta sumamente vital. ¿Ok? En el 2017 surgió algo sumamente extraordinario, y es que un equipo de ingenieros de Google en este año, 6 ingenieros. Google tiene la capacidad de poder hacer mucho trabajo de investigación con sus ingenieros y lo pueden publicar. Eso no suele suceder con Apple, ¿verdad? Pero Google les permite que publiquen y eso es fabuloso para los ingenieros. Y ellos desarrollaron una arquitectura que se conoce como la arquitectura de Transformer, el cual revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, cómo nosotros hablamos y cómo las máquinas interpretan lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Y eso no es fácil. Pero cuando usted, por ejemplo, le hace una pregunta a Alexa, los que tienen Alexa en su casa, y usted le pregunta a Alexa cómo va a estar el hoy el clima, usted le está hablando su lenguaje natural, ella está recibiendo esa información, ella está procesando esa información, enviando esa información a un servidor, ese servidor está generando una respuesta conforme a la interpretación que hace de lo que usted le preguntó y le está devolviendo a usted una respuesta que usted va a escuchar en segundos, ¿verdad? Pero ocurrió todo ese proceso ahí. Con esta nueva tecnología, ellos resolvieron gran parte de los problemas, ¿ok?, para poder establecer las bases de crear unos modelos de inteligencia artificial utilizando lo que se conoce como los modelos del lenguaje o LLM, los Large Language Model. Y así, en el 2022, la compañía conocida como OpenAI, que ya todo el mundo conoce, tomó ese proyecto de los Transformers de Google, tomó esa arquitectura y creó su primera versión de un chat, conocida como ChatGPT, que GPT significa Generative Pre-trained Transformer. De ahí es que viene el GPT, ¿verdad? Y el 30 de noviembre lanzaron ese chatbot, ¿verdad? Y revolucionaron el mundo en cierta medida, ¿verdad? Millones de personas se conectaron a esa plataforma en solo semanas, ¿ok? Nunca ha habido una revolución tan amplia para la aceptación de una tecnología que resultó ser sumamente avanzada y que sobre todo, ¿verdad?, llamó la atención de una gran cantidad de público que se interesó en conocer cómo funcionaba y qué beneficios le podía tomar. Pero estas tecnologías requieren un consumo inmenso de energía, un consumo inmenso de sistemas y de servidores, ¿verdad? De plantas prácticamente de servidores para poder operar. Cada vez que usted le hace una pregunta a ChatGPT y usted está, cada cierto número de palabras es un token, se llama un token, y eso está consumiendo energía. Y cada vez que le devuelve a usted una palabra, una respuesta, también está consumiendo mucha energía de procesamiento, ¿verdad? Hay gente que cuando habla con estas redes, y esto podría ser casi tema para una investigación, le habla como si fuera un ser humano. Buenos días, ¿cómo está ChatGPT? ¿verdad? Y lo escriben, ¿verdad? Gracias por esa ayuda. Y estamos hablando con una máquina realmente, ¿verdad? Para esa identificación de tratarlo como un humano, pues es casi natural en muchos de nosotros y evitamos poderlo hacerlo, pero cada vez que escribes más eso, ¿verdad? Porque darle el saludo, darle las buenas noches o darle las gracias, eso también está consumiendo, ¿verdad? En términos de procesamiento. Claro, ellos nos devuelven una respuesta sumamente positiva, lo más humana posible, ¿verdad? Y es interesante, los otros días leí un artículo sobre eso, ¿verdad? Que están haciendo personas que estudian el comportamiento humano.
psiquiatras, psicólogos y otras de esas líneas que están estudiando esos comportamientos, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tratamos a las máquinas en esa forma, ¿verdad? Y por qué esperamos tener este tipo de respuesta. Hay un producto en Estados Unidos, una plataforma, estoy recordando el nombre ahora, que está ampliamente utilizada por jóvenes, particularmente jóvenes que se sienten bien solos, y esta plataforma actúa casi prácticamente ya como un mentor para estos jóvenes. No es gratis, es pagando, y hay jóvenes que prefieren consultar esa plataforma que consultar un psiquiatra o un psicólogo. ¿Ok? Y eso es interesante verlo. Creo que la Universidad de Stanford estaba haciendo un estudio sobre eso. ¿Ok? Así que estamos en una carrera por el dominio de la inteligencia artificial. La competencia entre Estados Unidos y China está ahí, está bien recia. Ustedes han visto lo que ha estado haciendo el presidente, la cantidad de dinero que dice que se va a estar invirtiendo en inteligencia artificial porque quieren estar arriba de China, ¿verdad? Y eso es uno de los fenómenos que vamos a estar viendo. No va a ser ya la competencia entre las compañías tecnológicas, sino la competencia entre los países por el dominio de la inteligencia artificial y de lo que pueden lograr hacer con ella. O sea que es como si tratáramos, ¿verdad?, un arma como si fuera una bomba atómica o algo por el estilo, ¿verdad? O el tener plutonio o otra serie de cosas, pero de otra manera, ¿verdad? Estamos hablando con tener una serie de herramientas que van a facilitar muchas cosas, el conocimiento, los servicios, etcétera, etcétera. En las últimas décadas, tanto Estados Unidos como China pues, han reconocido potencialmente este poder transformador que tiene la inteligencia artificial y están invirtiendo en eso, ¿verdad? Y la IA se percibe como un motor de crecimiento económico y como una herramienta que va a ser indispensable, ¿verdad?, para mejorar no solamente la eficiencia, sino también la productividad en casi todos los sectores, desde la salud hasta el área de la defensa. Vamos a hablar de algunos términos importantes que debemos conocer antes de entrar de lleno a su aplicación dentro del campo de la medicina. Y esto para que podamos tener, ¿verdad?, una referencia específica. Cuando hablamos de inteligencia artificial como tal, ¿verdad? El término, como mencioné, es una rama de la informática, ¿verdad? Que básicamente tiene la capacidad de replicar lo que podríamos hacer nosotros los seres humanos, como tomar decisiones, reconocer patrones, ¿ok? Analizar una información utilizando diferentes procesos de análisis que se utilizan en este campo, pero lo más importante es que tiene la capacidad de aprender, que tiene la capacidad de generar contenido nuevo y que tiene la capacidad de mejorar las respuestas con el tiempo. Entonces, esto trae un tema interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el copyright, que tiene que ver con el trabajo que hacen los estudiantes y ya sabemos que hay en este momento demandas a nivel de diferentes medios, como por ejemplo periódicos estadounidenses que han demandado a estas compañías que están produciendo esta serie de productos. Pero a nivel de las universidades, por ejemplo, nos preocupa a veces que los estudiantes se están copiando o que los estudiantes están produciendo un contenido que no es de ellos. Y nos preocupa también cuando estos contenidos son pasados a través de los programas de similitud, como lo es Turnitin o como lo son otros productos que están dirigidos a evaluar, ¿verdad?, si el estudiante está utilizando un contenido copiado. Déjenme decirles que cada vez que la inteligencia artificial le produce un contenido a un estudiante, es un contenido completamente nuevo y diferente. Le puedes hacer la pregunta varias veces a diferentes tipos y todas las respuestas van a ser distintas. No te va a dar un contenido exacto ni preciso, ¿verdad? Eso está cambiando ya con el caso de las imágenes, que cuando le preguntabas a hacer, le dabas un prompt para producir una imagen, producía una y te gustaba esa y querías seguir con esa imagen y no lo podías hacer, pues ya hay maneras de poderlo hacer. Pero en el caso de los contenidos, el contenido que te produce es completamente distinto. Así que cuando tú sometes eso a un programa de similitud, pues tenemos unas discrepancias ahí de que va a ser difícil que pueda detectar que ha sido verdaderamente copiado. Si hay algunas cosas que podemos ver ahí, como por ejemplo cuando se producen referencias y contenido que ella puede darle de referencias de papers y de publicaciones. Hay que tener muchísimo cuidado porque en ocasiones sabemos que la inteligencia artificial puede divagar, por decirlo así, ¿verdad? Puede crearte un contenido que no es real, que no es cierto, que no existe, ¿verdad? Con tal de proveerte un resultado o una información que tú podrías creer que es verdaderamente cierta, porque de la manera en cómo te la das es completamente cierta, se ve cierta, se ve muy real,
pero cuando buscas esa información, esa referencia no existe, ¿verdad? Son los famosos black box, ¿verdad? A veces no sabemos cómo exactamente ella llega a una decisión, especialmente cuando estamos trabajando con cosas que son de mucho análisis, ¿verdad? Bien analítica, y te llega a una solución, pero no sabemos cómo llegó a tomar esa decisión. Y eso es fundamental y crítico en el campo de la medicina. Porque en la medicina nosotros tenemos que saber con certeza por qué se tomó esa decisión y cuáles fueron los pasos específicos para validar que este es el tratamiento que debemos dar, ¿verdad? O que este es el medicamento que debemos dar, ¿verdad? Tenemos que confiar. En la medicina es muy diferente, tenemos que confiar. Entonces, si no sabemos con certeza a veces cómo podemos confiar en esto, porque tenemos esas cajas negras a veces en ciertas cosas, pues necesitamos todavía tener algo que sea mucho más específico, que sea mucho más preciso y que nos dé la verdadera confianza que queremos dentro del campo de la medicina. Así que hay que tomar eso, ¿verdad?, en consideración. Entonces, este otro tema es importante, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial tiene una serie de ramas que son el Machine Learning y el Deep Learning. Esas dos en particular son dos áreas bien importantes del campo de la inteligencia artificial. Pero si se fijan en este diagrama que les estoy mostrando, la inteligencia artificial lo recoge la, eh, todo el concepto de Machine Learning, el concepto de Deep Learning y el concepto de la inteligencia artificial generativa que voy a explicar rápidamente por aquí. ¿Ok? Veamos lo que es Machine Learning. Déjame cerrar aquí un momentito. ¿Ok? Machine Learning es el proceso mediante el cual las máquinas aprenden, es decir, que vamos a alimentarla con los datos, con una información. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando usted esté trabajando a nivel de su negocio, a nivel de su empresa o a nivel de su organización y usted esté utilizando cualquiera de estas herramientas para preparar un informe o obtener una información fundamental de una serie de datos que usted tiene que son de su empresa, pues recuerde que cuando usted comparte esa información con esta herramienta, usted le está compartiendo a estas bases de datos gigantescas de los sistemas de inteligencia artificial información privilegiada de su empresa. Así que tiene que tener eso en mente, ¿verdad? Que usted está compartiendo datos importantes. Y esto se ha convertido en algo muy interesante porque una de las cosas que, por ejemplo, están haciendo mucho las personas hoy en día, lo he visto en muchos lugares, es que las personas hoy en día van al médico, el médico le manda a hacer unas pruebas, la persona se hace los procedimientos, va a recoger el procedimiento, los resultados del procedimiento y lo primero que están haciendo es que están subiendo esos resultados de laboratorio a el LMS, a ChatGPT o a Gemini o a Claude, cualquiera de estos sistemas, para que le explique cuáles son los resultados, qué dicen esos resultados, cuál es el tratamiento que debe seguir, qué cosas ve, qué no ve, qué es lo que se debe hacer. Y te llegan al médico luego a la consulta para discutir los resultados con todo el resultado que le dio ChatGPT, que a veces difiere inmensamente de lo que el médico piensa sobre los resultados que les provee. Ojo con eso, porque eso es un aspecto importante. Está ocurriendo mucho, mucho, mucho. Tenemos muchos pacientes haciendo eso, ¿ok? Entonces, el Machine Learning, como le expliqué, utiliza una serie de algoritmos. Los algoritmos son procesos, ¿ok? Una serie de pasos y de procesos para hacer algo. Eso es un algoritmo. Y esos algoritmos utilizan una serie de herramientas que son ampliamente conocidas y que se utilizan dentro del campo de la ciencia de datos, como el aprendizaje supervisado, o el aprendizaje no supervisado, el reinforcement learning, las redes neuronales y el deep learning. Todas estas son herramientas que se utilizan para hacer análisis de datos. Pero la más importante es las redes neuronales, que es un sistema de computación matemática, que hablamos ahorita, ¿verdad? De Geoffrey Hinton, que fue el que las desarrolló, que imita el comportamiento del cerebro humano mediante el uso de nodos. Cada puntito que estamos viendo ahí en ese ejemplo es como si fuera una pequeña neurona, ¿verdad? Mediante el uso de esos nodos conectados en líneas, en capas, para compartir información. Y en uno completa una tarea, pasa la información al próximo, pasa la información al próximo, hasta que se va generando el output, ¿verdad? La respuesta que estamos esperando tener. En el caso de Deep Learning, esta es la versión todavía más avanzada del aprendizaje automático. ¿Ok? Aquí vamos a tener
utilizando también ingeniería de máquinas que se utilizan las redes neuronales con capas más profundas. Tenemos más capas, más capas, más capas, y de ahí viene el nombre de redes profundas o aprendizaje profundo, ¿verdad? Lo que eso permite es que podamos manejar una mayor cantidad de datos y aprender de los patrones, de las tendencias que esos datos nos muestran. Es decir, qué nos dicen los datos, cómo nos hablan los datos. Un tema que ustedes, un término que ustedes van a ver por ahí mucho es el modelo. Cuando hablamos del modelo de la inteligencia artificial, estamos hablando de una inteligencia que ya está entrenada. ChatGPT 3.0 se entrenó con una serie de datos y por eso hablamos de una nueva versión, la versión 4. Esa versión 4 se entrenó con otra capacidad de datos, con otro conjunto de datos, por lo tanto tenemos ahora otro modelo. Llevamos el modelo 4 y mañana vamos a tener el modelo 5 y después el modelo 6. Y cada uno de esos modelos contiene siempre mayor cantidad de información. Por lo tanto, está más actualizado que el modelo anterior. Lo que también se está haciendo ahora es que se están usando algunos modelos para hacer ciertos tipos de cosas particulares. Unos son más avanzados para hacer, manejar texto, otros son más avanzados para manejar video, otros son más avanzados para manejar imágenes, ¿ok? Pero detrás de todo esto lo que hay son relaciones matemáticas entre los datos, ¿ok? Nosotros decimos que piensa, pero es que realmente lo que está haciendo la inteligencia artificial es buscando la respuesta más adecuada con la palabra más adecuada para proveerte una respuesta final, concreta, lógica, ¿verdad? Y vinculada a la pregunta de lo que se le estuvo haciendo. Y de ahí es que surgen todos los lenguajes mayores o los large language models, los modelos grandes de inteligencia artificial, que son los modelos que ya están entrenados, como el ChatGPT, como el Gemini de Google, como el Claude de Anthropic o como el Llama de Meta y bien recientemente Grok. No sé si habían escuchado hablar de ese, que es uno de los que se está usando mucho también porque es gratuito, no tiene muchos controles como tienen otros sistemas y este es el que fue desarrollado por la compañía X de Elon Musk. Una de las cosas más interesantes que tienen las inteligencias artificiales es el concepto de computer vision, porque esta particularidad es la que le da a la inteligencia artificial la capacidad de poder enfocarse en una imagen, interpretar la información de lo que ve en esa imagen como si fuera un humano que estuviera viendo la imagen, ¿verdad? Obviamente estamos utilizando algoritmos, poder describir lo que está viendo en la imagen, poder analizar lo que está ahí, ¿ok? Y poder darnos una información vital con respecto a lo que está viendo. Piensen ahora en una radiografía, ¿verdad? Si vemos una radiografía, si usted fuera un radiólogo, pues usted va a ver una imagen hasta donde su capacidad humana lo permite, pero en el caso de la inteligencia artificial, tiene la capacidad de poder ir a a los espacios más pequeños que son imperceptibles para nuestro ojo humano, ¿verdad? A las micras bien pequeñas de esa imagen y poder detectar algo que nosotros como seres humanos no podríamos detectar. ¿Ok? Si ahora mismo usted tiene ChatGPT y usted utiliza la herramienta de voz que ya tiene integrado, usted puede conversar con él. Si le toma una foto a algo, le puede decir que describa lo que ve en la foto y ahí usted va a ver un buen ejemplo de cómo funciona el poder de la computación o de visión que tiene la inteligencia artificial. Y por último, la inteligencia artificial generativa, que no es otra cosa, ¿verdad? Que los modelos que ya estamos utilizando, que son hoy en día multimodales, que pueden no solamente manejar texto, pueden manejar imágenes, pueden manejar música, pueden manejar voces, pueden crear códigos, pueden programar, pueden hacer una gran cantidad de cosas, y eso es lo que los hace verdaderamente útiles y vitales para las cosas que podemos hacer hoy en día. De lo nuevo que estamos hablando de inteligencia artificial es el uso de los agentes. Los agentes de inteligencia artificial son una especie de asistentes inteligentes. Y la diferencia entre lo que usted hace con su programación de ChatGPT y los agentes es que los agentes se programan, se conectan para hacer una serie de cosas, se hablan entre sí, pueden percibir un entorno
y pueden tomar decisiones y ejecutar acciones para alcanzar un objetivo específico, como por ejemplo, yo puedo activar un agente que lea mis correos electrónicos, que conteste mis correos electrónicos, que me compre unos boletos para ir a ver un concierto, que me busque unos pasajes los más económicos para viajar a Europa o hacer una serie de actividades dentro de un negocio como contestar unas llamadas, atender las llamadas perdidas que llegan que llegan, ¿verdad?, a una empresa, pero que nadie las atendió, puedes recibir esas llamadas y atender esas llamadas y contestar esas llamadas. Y puedes hacer otra serie de cosas, ¿verdad? Pero los agentes, lo más reciente, lo más nuevo que tenemos dentro del campo de la inteligencia artificial y va a facilitar un montón de cosas que vamos a poder hacer dentro de los negocios, dentro de los servicios, dentro de las empresas, dentro de la industria, etcétera. Ahora veamos en detalle un poquito más dentro del campo de la medicina. Y es que la inteligencia artificial va a tener una relevancia tremenda dentro del campo de la medicina. Y dentro de estas cosas, pero lo más importante es el cuidado de la salud. La inteligencia artificial en la atención médica va a tener un impacto tremendo, ya lo está teniendo y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, con los modelos de aprendizaje automático para realizar tareas de diagnóstico, tareas de tratamiento y tareas que tienen que ver con la gestión de datos de una manera eficiente y precisa para poder obtener una información vital sobre un grupo de pacientes, un grupo de muestras de un estudio, etcétera. Los procesos de automatización con la inteligencia artificial los vamos a acelerar. Las cosas que rutinariamente estamos haciendo, que se pueden hacer de una forma más rápida, la inteligencia artificial nos va a permitir poder tener tiempo para otras cosas porque ella va a poder hacer por nosotros un gran número de cosas que típicamente nos roban una buena partida del tiempo que nos consuma, como preparar informes y enviar mensajes, hacer reportes, etcétera. El tratamiento personalizado dentro de la medicina con la inteligencia artificial es sumamente vital y es uno de los campos que está teniendo mayor desarrollo dentro del análisis de datos genómicos, dentro del análisis de historiales clínicos, dentro de la observación de los patrones de salud individualizados, dentro del análisis inclusive de pandemias y de brotes epidemiológicos que hemos estado mirando y sobre todo todo lo que tiene que ver con la atención directa al paciente. Vamos a estar viendo un poco de todo eso dentro de los próximos años, ¿verdad? Hay muchos beneficios que la inteligencia artificial tiene para la medicina, entre ellos mejoras en el diagnóstico, mejoras en la personalización de la medicina, mejoras en la eficiencia, en la reducción de costos a nivel de los servicios en las clínicas y en los hospitales, y en la aceleración en el desarrollo de nuevos medicamentos. Imagínense ustedes si nosotros, ¿verdad?, tenemos un sistema que tiene la capacidad de poder leer un gran número de proteínas de una forma súper rápida, y no solamente poder leerlas, sino sugerir combinaciones eh, bioquímicas específicas para poder desarrollar medicamentos o sustancias que puedan tener algún uso médico hacia el futuro y poder ver de una manera mucho más rápida y eficiente eh, eh, qué implicaciones puede tener esta proteína cuando se mezcla con alguna otra sustancia o con algún otro tipo de medicamento, ¿verdad? De una forma mucho más rápida. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo en este estudio de Lancet que se hizo en el 2019 con una comparación entre la mamografía, el ultrasonido y el MRI y la inteligencia artificial para detectar pequeñas lesiones de cáncer de mama, como la inteligencia artificial, donde en la gráfica que tiene las barras, la última en la línea que dice AI, inteligencia artificial, supera por encima inmensamente en un 70% la mamografía regular. ¿En qué? Esto no quiere decir, ¿verdad?, que estas cosas todavía necesitan, ¿verdad?, de la empatía médica. El médico no puede soltar esto solo, tiene que estar aquí. El elemento humano especializado tiene que estar aquí. No podemos crear y confiar completamente en todo este resultado, porque el médico tiene que ser parte del proceso. Pero cuando miramos la eficiencia con la que fíjense que en este estudio compararon la inteligencia artificial con 101 radiólogos
y ella fue sumamente eficiente en 28.000 casos que pudo detectar correctamente, ¿ok? Mejor que los radiólogos, ¿ok? En este estudio sumamente interesante. Fíjense cómo en el caso de la esclerosis múltiple, aquí la Universidad el College of London desarrolló un sistema de inteligencia artificial que se llama MindGlide. Este sistema utiliza un modelo de inteligencia artificial analizando imágenes de resonancia magnética para medir áreas dañadas de atrofia cerebral y de lesiones. Y eso se aplicó a más de 14.000 imágenes con más de 1.000 pacientes y demostró una precisión increíble para evaluar la efectividad del tratamiento sin la necesidad de utilizar otras múltiples modalidades de imágenes. Y hay muchísimos estudios. Esto es un estudio bastante reciente del 7 de abril del 2025, donde se está utilizando inteligencia artificial para manejar los problemas de esclerosis múltiple. Aquí tengo otro que también tiene que ver con esclerosis múltiple sobre el uso de datos clínicos reales y reportados en los reportes narrativos, donde la plataforma se utilizó para hacer análisis de los reportes narrativos y los datos que estos reportes presentaban y podía hacer un reporte sumamente interesante sobre los patrones que veía en estos reportes y nos podía dar una información ágil y efectiva sobre cómo debíamos actuar y en el tiempo que debíamos actuar para poder trabajar estos casos clínicos. La velocidad con la que puede leer la inteligencia artificial comparado con la velocidad con la que nosotros, los seres humanos, podemos evaluar un contenido no se puede comparar. Por ejemplo, yo no sé cuántos papers se lee un médico en una semana o en un mes, ¿verdad? Si es que tiene el tiempo para poderlo hacerlo, hay quienes pueden sacar ese tiempo, hay muchos otros que la gran mayoría no lo tienen, pero la inteligencia artificial se los ha leído todo, puede acceder a todos ellos, puede resumirlos en muy poco tiempo, puede brindarte una información específica sobre cuáles son los papers más recientes sobre un medicamento que estás probando y que puedas conocer cuáles son las contraindicaciones de ese medicamento. Y cuáles son los problemas que hay para aplicar ese medicamento o las situaciones que han encontrado con ese medicamento. Fíjense cómo en el caso de la enfermedad de Parkinson también se están haciendo estudios muy interesantes con este sistema en particular que se llama el Adaptive Deep Brain Stimulation, que es un sistema que se ha aprobado ya, aprobado por FDA en el 2024, por el estudio del 2025, donde ajusta la estimulación eléctrica en tiempo real basado en señales neuronales, reduciendo los síntomas motores y los efectos secundarios y permitiendo en cierta medida disminuir la medicación. Así que eso resulta en algo positivo, ¿verdad? Para los médicos que atienden las personas con este tipo de condición, entre algunas de las cosas que se están haciendo dentro de la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos otro de la Universidad de Florida, este estudio es de marzo de pasado, del 2025, donde desarrollaron un software para el diagnóstico diferencial. En esta universidad, el software está impulsado por inteligencia artificial y un software de diagnóstico de Parkinson para condiciones relacionadas que tiene una precisión superior al 96% y que ha demostrado, ¿verdad? Reducir los tiempos de diagnóstico clínico. Así que imagínense lo que esto implica. En casos como accidentes cerebrovasculares, también hay estudios que se están haciendo con la aplicación de inteligencia artificial. Aquí tenemos los sistemas de triage por imágenes conocidos como iDocs. La empresa iDocs ofrece algoritmos que están aprobados por FDA para detectar hemorragias intracraneales y oclusiones arteriales en imágenes y se ha utilizado ya se utiliza en más de 1.500 hospitales y incluye todo lo que tiene que ver con situaciones de accidentes cerebrovasculares que puedan ser detectados de una forma mucho más rápida y eficiente. Hay otras que se están utilizando para el diagnóstico asistido como NBN Watson Health, Zebra Medical Vision, iDocs es el que acabamos de mencionar, entre otros que se están utilizando ampliamente. Así que vemos que las ventajas en la implementación de la inteligencia artificial en el cuidado de salud va dirigida en tres áreas bien importantes: reducción de costos por un lado, mejoras en el diagnóstico y optimización del tratamiento. Esas tres áreas son las que en este momento, ¿verdad? Están teniendo una mayor
un mayor impacto dentro del uso de la inteligencia artificial y por eso es que necesitamos seguir ampliando la alfabetización en el área de inteligencia artificial, no solamente en los profesionales de la salud, yo diría que en prácticamente en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y aquí les muestro básicamente una gráfica que muestra las distintas áreas en donde la inteligencia artificial ya está teniendo impacto dentro del campo de la medicina, como lo es la cirugía, como es el monitoreo remoto de los sistemas. Ya mencionamos lo del desarrollo de medicamentos, la visualización virtual, el uso de asistentes virtuales que se está utilizando mucho también para lo que es la telemedicina, que es un área que está teniendo un auge tremendo luego, ¿verdad?, de la pandemia que nosotros ya tuvimos la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y que aprendimos mucho de ella. Vamos a hablar entonces de algunas aplicaciones que son importantes conocer dentro del campo de la inteligencia artificial y entre ellas quiero comenzar con los chatbots. Pues los chatbots se están utilizando mucho. Ahora mismo tenemos un gran número de hospitales que están utilizando los chatbots para tratar de atender las situaciones de llamadas. Aquí en Puerto Rico tenemos una compañía muy conocida, BrainHigh, fue desarrollada por un grupo de jóvenes ingenieros de la Universidad de Mayagüez, amigo que conozco y que está teniendo un éxito tremendo atendiendo llamadas y dando otra serie de servicios dentro de los hospitales. Pero los chatbots no son otra cosa que el uso de estos mismos modelos, ¿verdad? Son aplicaciones que ayudan a mantener una conversación fluida y que son capaces de responder a preguntas y generar como si fuera una conversación con un ser humano. Miren, cuando usted tiene la oportunidad de hablar con uno de ellos, usted se sorprendería porque usted se va a quedar con la duda de si habló con una persona, no sé si ha tenido esa experiencia ya, o estaba hablando con una máquina, porque cada día son, se escuchan más humanos, se oyen más naturales, ¿verdad? Y los vamos a ver cada día más, cada día más y cada día más. Como les dije, en la universidad ya los estamos utilizando particularmente para atender los estudiantes vespertinos que tienen una necesidad de unos servicios universitarios, pero que a la hora que toman las clases ya todo está cerrado, ¿verdad? No hay esta oficina abierta para darle un servicio, pues tenemos chatbots en esas áreas para atender las preguntas y las situaciones que esos estudiantes tienen con respecto a los servicios que la institución le da en un horario donde básicamente no hay un personal para poderlos asistir. Por darles, ¿verdad?, un ejemplo de cómo esta herramienta puede ser sumamente útil. Una de las herramientas más usadas pues es ChatGPT, ¿verdad? Es la más que conocemos, es la más que utilizamos y hay diferentes versiones de esta herramienta, de la versión completamente gratuita hasta la versión con pago, ¿verdad? Yo recomendaría a cualquiera que quiera comenzar a experimentar que comience con la versión gratuita, porque hay una diferencia que aquí en la gratuita mucha de la información que tú produzcas allí o que se genere no se va a guardar. En la versión de pago, todo lo que tú hagas se va a guardar. De manera que vas a tener un historial, ¿verdad? De lo que tú estás trabajando con la aplicación. Para aquella persona que no ha tenido la experiencia, yo les recomiendo que comience con ChatGPT, ¿verdad? Porque es una de las más conocidas y ahí tienen en pantalla cuál es la dirección a donde pueden acudir para descargar el producto y crear una cuenta. Gemini es la versión utilizada también por más frecuencia, es una versión muy buena de un LLM, ¿verdad? Y que hoy en día está muy competitiva con ChatGPT y una de las que tiene una serie de herramientas sumamente útiles que muchas de ellas las utilizo con frecuencia y que recomendaría también, ¿verdad? Para aquel que quiera utilizar una segunda herramienta, pues le recomiendo que utilice Gemini también. Para mí, Claude, que es otra de las que tenemos en el mercado, es mi favorita para lo que tiene que ver con cosas académicas, pero es la mejor en este momento en todo lo que tiene que ver con programación y codificación. Yo le diría que podemos pedirle a Claude que nos crea un website, nos va a hacer el website completo en menos de nada. Y es excelente para eso. Todavía necesita mejorar en otras áreas porque ya hay otros productos mejores que ellos como en desarrollo de imágenes y ese tipo de cosas, pero en la parte textual, en la parte de producir contenido textual, es excelente.
Excelente. De hecho, esta compañía fue desarrollada por unos ingenieros que se fueron de OpenAI y decidieron desarrollar su propia compañía externa y están muy competitivos comparados con esta otra herramienta. Aquí tienen la imagen de Grok, que es una de las que está gratuita. Usted la puede bajar en su celular ahora mismo. Busque Grok en las aplicaciones, la aplicación le va a aparecer. Usted no tiene que pagar nada, es completamente gratis. Pero si tiene una cuenta ya, usted tiene antes una cuenta con lo que era antes Twitter, conocido ahora como X, pues la puede abrir junto con esa cuenta y va a tener mayor beneficio y puede utilizarla para cualquier cosa. Y una de las cosas que tiene esta y tiene otras de las que ya mencionamos es el segmento de Deep Research. Cuando usted utiliza ese botoncito que dice ahí Deep Research, ese elemento hace que el sistema sea un poquito más lento en darle una respuesta, pero le va a dar una respuesta mejor pensada, mucho más elaborada, con mayor contenido, con referencias, con enlaces, con documentos anejados que usted puede descargar para que usted pueda tener una respuesta sólida, robusta de algo que usted necesita analizar o evaluar. En el caso de los médicos, está esta otra herramienta, no sé si la conocían, se llama Open Evidence. La herramienta de Open Evidence fue desarrollada por Mayo Clinic, que todo el mundo conoce que es, ¿verdad?, una organización sumamente reconocida y está en conjunto con el New England Journal of Medicine. Yo la llevo usando ya un tiempo, es excelente porque nada más está prácticamente dirigida al campo de la medicina, ¿verdad? Pero tú le puedes colocar aquí cualquier condición de salud. Y esta plataforma te va a dar los tratamientos, te va a dar los medicamentos, te va a dar las intervenciones, te va a dar, bueno, las referencias, te va a hacer comparable, es formidable. Verdaderamente para mí es una de las mejores que he visto hasta ahora dentro de los productos que están disponibles en el mercado y que les recomendaría a cualquier médico que quiera tener una excelente herramienta en sus manos para hacer consultas de tipo médico, de todo tipo, y basada y fundamentada en una fuente, ¿verdad?, de confianza como el New England Journal of Medicine y Mayo Clinic, que descargan esta aplicación, que abran una cuenta, es lo único que tienes que hacer es abrir la cuenta y comenzar a usarla. Eso es todo lo que necesitas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de las imágenes. Yo sé que ya estamos por ahí un poquito pasados de tiempo, pero seguimos, ¿verdad, doctora? Seguimos por aquí. Vamos a hablar un poco de los creadores de imágenes. Estos son sistemas que ya están ahí disponibles para que no solamente ustedes, los médicos o los profesionales de la salud, lo utilicen, pero esta es la forma más rápida también para que los educadores, como en mi caso, podamos crear imágenes, ¿ok? Y hay muchos productos ya disponibles. Usted simplemente le va a escribir qué imagen usted quiere y el sistema le va a crear la imagen. Usted la puede ir modificando poco a poco. Está Dalí, está Sora, está Midjourney, entre otros de los productos que usted puede descargar. La mayoría son gratuitos. Y vamos a probar cuán buenos son ustedes. Yo tengo dos imágenes ahí. Vamos a ver si ustedes me pueden decir, me pueden escribir en el chat si creen que la imagen de la izquierda es real o es falsa, o si es la imagen de la derecha es real o es falsa. Vamos a ver cuán buenos son ustedes, para hacer aquí un poquito de interacción. Le voy a dar 2 segundos. Tenemos dos imágenes, mírala bien. ¿La imagen de la derecha es falsa o la imagen de la izquierda es falsa? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es real? ¿Cuál es la imagen real de esas dos? Difícil, ¿verdad? Pues vamos a ver. La de la izquierda es real. La de la derecha es falsa, creada por inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a ver cuán duros están. Y estas dos. La de la derecha, ¿será falsa o es la de la izquierda la que es falsa? Mm, interesante, ¿verdad? El reto aquí es mayor. Pues vamos a ver. La de la izquierda es falsa y la de la derecha también. ¿Ok? Las dos son imágenes completamente falsas. Fíjense en lo que les decía ahorita del deepfake, lo fácil que es crear una imagen que pueda lucir completamente real, ¿verdad? Así que no se crea todo lo que ve, que muchas veces, ¿verdad? Tenemos cosas
que nos van a cambiar la perspectiva. Y con el uso del audio y del video son áreas también que están teniendo un auge tremendo, ¿verdad? Particularmente entre la juventud para desarrollar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y que lo vemos todos los días en las redes sociales. Aquí tienen un servicio muy interesante que es el servicio de Eleven Lab. Este servicio crea voces. Yo solamente necesito escuchar 30 segundos de la voz de Lucy Crespo y con esos 30 segundos de Lucy que estuve escuchando y la grabé, de ahí en adelante, cuando Lucy necesita hacer una presentación, pero Lucy no tenga tiempo para hacerla, le digo, Lucy, mándame el escrito de la presentación, que yo te voy a hacer la presentación, se va a escuchar con tu voz, completamente con tu voz, ¿ok? Y no vas a decir ni una sola palabra, porque toda la voz ha sido creada completamente por Eleven Labs o cualquiera otra de las aplicaciones similares, pero se va a escuchar como si fueras tú. Así que esto nos representa un reto interesante, pero también nos alivia cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los avatares, que son herramientas que se están utilizando mucho para crear, no solamente de usted, que ya puede crear un avatar, podemos utilizar avatares existentes para el contenido educativo o para producir contenido en video para diferentes tipos de propósitos, ¿verdad? Que queramos utilizar para educar a un paciente o para sencillamente dar un curso. Aquí dentro de las compañías más conocidas que crean avatares tenemos Synthesia. Esta la estamos utilizando mucho a nivel de la universidad. Y estamos casi ya sustituyendo prácticamente a los profesores porque estamos colocando, ¿verdad? A estas personas a hablar muchas veces por los profesores que no quieren salir en pantalla o en video y los contenidos los está dando este tipo de imagen, ¿verdad? Y se oyen casi igual y se ven prácticamente igual. Hay dos productos interesantes que les quiero recomendar para investigación. Uno es Perplexity y el otro es Notebook LM. Perplexity AI es de lo mejor. De hecho, ya yo no uso Google para nada. Yo prácticamente uso Perplexity. Perplexity me da a mí los informes más recientes, las referencias más recientes, todo es verificable y definitivamente el tipo de información que te provee comparado con lo que te hace Google es superior. Y Notebook LM, que es un producto de Google, te permite prácticamente crear tu propio modelo de inteligencia artificial a nivel interno, alimentado por los contenidos y la información de tu empresa, al que luego le puedes hacer preguntas y solicitarle informes basados en los documentos que le ha servido. Y sirve para muchísimas otras cosas más. Ok, el tema de la ética es un tema importante que no podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Que es un tema vital, porque todos sabemos que la ética, ¿verdad? Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, pero dentro del campo de la inteligencia artificial, que es una tecnología, ¿verdad? Que está comenzando a desarrollarse y que está teniendo un impacto en prácticamente todas las disciplinas y en nuestras vidas. Fíjense ustedes cómo la inteligencia artificial hasta para buscar un trabajo. Hoy en día las personas llevan los resúmenes, la inteligencia artificial es la que está leyendo esos resúmenes y es la que está colocando a los candidatos en un orden de preferencias que luego un ser humano prácticamente lo que hace es mirar el resultado o el informe que le produce la inteligencia artificial sobre los candidatos que debe llamar. ¿Ok? Así que en cierta forma la inteligencia artificial está haciendo un cernimiento, pero ¿qué pasa? Hay unos problemas de sesgo bien importantes que están vinculados con la información con la que esa inteligencia artificial ha sido alimentada, ¿verdad? Y que sabemos que están ahí y que son problemas con los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y esos sesgos aplican en todas las áreas donde estamos utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Y podemos tener unos resultados que tomen hacia una tendencia que no necesariamente sea la adecuada. Así que siempre el elemento humano tiene que prevalecer, debe estar ahí. Debe haber en casi todas las organizaciones debe haber un comité de inteligencia artificial, de ética en la inteligencia artificial. En la Universidad de Puerto Rico ya tenemos no solamente un comité, tenemos ya una política de inteligencia artificial. En el recinto de ciencias médicas también tenemos una normativa de inteligencia artificial, porque estamos trabajando con pacientes, estamos trabajando con investigación, estamos trabajando con datos.
y la procedencia de los datos o el resguardo de esos datos o a dónde va a ir a parar esta información y cómo esa información es protegida es sumamente vital. ¿Qué se hace con esa información? ¿Quién utiliza esa información? ¿Para qué utiliza esa información? ¿Qué autorización se solicitó al paciente para poder utilizar esos datos de esa información? Le estamos diciendo al paciente que estamos utilizando inteligencia artificial para evaluar su caso. ¿Tiene derecho el paciente a reconocer que en efecto están utilizando la inteligencia artificial para su situación? Todo esto es parte de los cuestionamientos importantes que nos tenemos que hacer y tenemos que manejar esto de una forma respetuosa, ¿verdad? El medio ambiente es un aspecto importante también, no solamente la parte de los pacientes y las personas, sino el impacto que la inteligencia artificial tiene en el medio ambiente también es otro tema importante. Así que la justicia, la equidad, la transparencia, la explicabilidad, ¿verdad? Que es la capacidad de comprender de cómo la inteligencia llegó a una decisión, la responsabilidad y la supervisión humana, la privacidad y la protección de los datos, la beneficencia y la no maleficencia que conocemos dentro del campo de la medicina, ¿verdad? La autonomía y el consentimiento informado de los pacientes son algunos de los elementos de la ética y del cuidado de la salud cuando estamos utilizando inteligencia artificial. Ya casi terminando, tenemos unos riesgos y unas limitaciones que también tenemos que tomar en consideración, como lo son la calidad de los datos y los modelos que utilizamos, ¿verdad? O de los que somos dependientes para que esos datos se mantengan en un lugar cuidado, custodiado, protegidos, la privacidad y la ética, la explicabilidad que mencionaba hace un momento atrás, la infraestructura y los costos que nos va a requerir a veces montar una infraestructura de inteligencia artificial y la regulación y la aprobación que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Para poder manejar esto. Así que el futuro de la IA en el cuidado de la salud es un futuro interesante, ¿verdad? Es un futuro retador, particularmente en lo que tiene que ver con la personalización del cuidado médico y de cómo la inteligencia artificial va a tener una participación bien activa en todo esto. Cada día son más los médicos que están utilizando la inteligencia artificial para hacer reportes, para resumir tarea clerical o trabajo clerical que les corresponde hacer, pero que han aprendido que ya con la inteligencia artificial lo pueden hacer muchísimo más rápido y poder dedicar tal vez más tiempo a la atención directa al paciente. Así que vamos a estar viendo diagnósticos más rápidos, diagnósticos más precisos, que ya se han podido probar a través de diferentes tipos de investigaciones. La predicción y la prevención de enfermedades también va a acelerarse de manera exponencial con el uso de la inteligencia artificial. La telemedicina va a ser un campo que va a tener un beneficio inmenso con el uso de la inteligencia artificial. Los famosos gemelos digitales, que es un área, ¿verdad?, en el que nos preocupa por un lado, pero que también sabemos que va a surgir dentro de un tiempo. Este campo va a ser un campo sumamente interesante, como, ¿verdad? Sin la necesidad de que puedan primero probar en mí algo, pueden probarlo antes en un gemelo digital que es similar a mí, ¿verdad? Y poder ver las consecuencias de eso a través de ese gemelo digital. Pues esto es algo de ciencia ficción, pero sumamente interesante, ¿verdad? En este momento todavía no hemos avanzado mucho, pero eso está ahí. La investigación clínica y el desarrollo de medicamentos es algo de lo que la industria farmacéutica está sacando una ganancia tremenda con la capacidad que tiene la inteligencia artificial de poder revisar unos datos, de analizar unos datos, de evaluar unas proteínas, de evaluar unas sustancias de una forma sumamente rápida, a como lo hacíamos en el pasado. La personalización de la educación médica, hay que integrar las tecnologías emergentes, así como la inteligencia artificial, en todo el currículo de educación médica. En la medicina y en la preparación de los nuevos médicos hay que hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de robótica, hay que hablar de todas estas nuevas tecnologías que es lo que ellos van a encontrar cuando salgan al mundo laboral. ¿Ok? Lo que es las tecnologías que tienen que ver con la realidad virtual, que se utiliza tanto hoy en día para las operaciones también. El impacto y la equidad a los accesos de servicios de salud es sumamente importante porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad?, a una internet de alta velocidad. Así que
La ética es un aspecto que no podemos sacar de aquí, pero que va a tener también un impacto futuro en el cuidado de la salud cuando estemos utilizando inteligencia artificial. Recomendaciones finales. Comience con una herramienta de inteligencia artificial ya. Si usted no lo ha hecho, busque la primera, Grok, Gemini, ChatGPT, cualquiera de estas. Descárgala, comienza a usarla, practica. eh, Edúcate mediante el aprendizaje práctico del uso de la herramienta. Conoce expertos en el campo de las tecnologías o de la ciencia de datos. El campo de la ciencia de datos es un campo que está evolucionando inmensamente y que eventualmente casi todas las empresas van a tener que tener una división de análisis de datos. Enfócate en los resultados centrados en el paciente. Si eres un médico, muy importante, no podemos confiar total todavía un 100% de la inteligencia artificial. Es una herramienta más para ayudarte, pero las decisiones las toma el médico. Es la persona que tiene la empatía, que tiene, ¿verdad? Unas destrezas que la inteligencia artificial todavía no tiene. Y no dejen de abogar por el uso ético de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Es fundamental que aboguemos siempre por eso. ¿Ok? Es el llamado que les hago a que si no está ocurriendo, hay que crear un comité, hay que trabajar, hay que imponerlo dentro de los reglamentos, en todo lo que estemos elaborando hacia el futuro en el uso de estas aplicaciones en nuestras empresas y organizaciones. Por último, les dejo con las publicaciones que este servidor tiene al momento. Estos son 3 de mis libros que los pueden conseguir disponibles en la tienda de Amazon. Inteligencia Artificial en la Salud, El algoritmo del amor es una novela y Híbrido Digital es mi libro más reciente que está enfocado a amplificar tu potencial humano en la era de la inteligencia artificial. Para mí ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí les comparto mi dirección de correo electrónico y teléfono para aquellos que quieran contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido una conferencia magistral. Yo creo que la audiencia concuerda conmigo que has ido desde la historia, las definiciones, las aplicaciones y cerrar el tema con la parte ética ha sido extraordinario. Así que te agradecemos infinitamente, ¿verdad? La conversación y compartir tan desinteresadamente estos conocimientos. Y nos diste un set de herramientas que me parece que es maravilloso porque podemos ir de la teoría a la práctica y esa invitación tan pertinente de empezar a trabajar con ellas. Muchísimas Eh, gracias. Mira, mencionaste brevemente la medicina personalizada y me Ujú. gustaría que abundaras un poquito más cómo tú lo ves, cuánto tiempo nos vamos a tardar ahí, qué base tenemos que tener, ¿verdad?, para que esto se haga una realidad. Pues fíjate, yo creo que este campo es uno de los que más está teniendo evolución. El área de la medicina personalizada que va de la mano también con el área de la genómica. La Ujú. genómica y la medicina personalizada, vamos a decir que son como dos hermanos que están caminando y que están utilizando mucho el análisis de datos y la creación de modelos en inteligencia artificial para probar, ¿verdad? Un medicamento en una persona que tiene unas características particulares. Recordemos que vamos de la base de que una condición de salud no es igual en todas las personas. Tú puedes tener esta enfermedad, pero la enfermedad no reacciona de la misma manera en cada ser humano. En un ser humano vamos a ver que se manifiestan unas cosas, en otro se manifiestan otras cosas. Y cuando aplicamos un tratamiento a esta persona que tiene esta condición, igual que le aplicamos el mismo tratamiento a otra persona que tiene la misma condición, a veces no tenemos los mismos resultados, ¿verdad? Y en esa línea es que va la medicina personalizada, en cómo nosotros podemos dirigir específicamente este tratamiento, esta sustancia, esta proteína que probablemente hemos desarrollado específicamente para una persona que tiene estas características genómicas específicas y que muy probablemente el tratamiento que dirigimos aquí de esa manera puede ser mucho más eficiente porque estamos trabajando con algo que va directo a lo que es tu esencia como ser humano. Fíjate, esto me recuerda a una película bien vieja, pero no sé si ustedes lo recordarán, pero que trataba de que cuando las personas nacían, esa película de ciencia ficción, desde que las personas nacían, le tomaban una muestra de sangre al momento del nacimiento y desde ese momento de nacimiento podían decir cuáles eran las enfermedades que esa persona podía tener en el futuro. Esta persona puede ser diabético, esta persona va a ser hipertenso, esta persona va a tener problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y es difícil predecir eso porque va a depender mucho ¿qué? De los entornos, de los estilos de vida, ¿verdad? De cada persona.
Pero un poco es eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Yo veo, Lucy, que la parte de medicina personalizada en la medida en cómo los médicos vayan entrando más dentro del campo de la inteligencia artificial, van a aplicar la genómica y la medicina personalizada más directo a las personas. Porque lo sabemos. Le damos un medicamento a uno y no reacciona de la misma manera y le damos ese mismo Exacto. medicamento a otra persona y mira, igual, se salvó, se alivió, se recuperó en menos del tiempo previsto. Así que sabemos que no todo funciona igual para todo el mundo. Qué bueno, eso es un excelente comentario. Mira, Carlos, quiero aprovechar que ayer nos puso una pregunta aquí, ¿verdad? Para comunicártela y dice, las políticas y normativas proveen un fundamento ético. ¿Hay un Ujú. proceso regulatorio o es muy temprano? Y quizás si no lo tenemos, ¿qué recomendaciones quizás tú le puedes dar a la audiencia, aquellos que quieran empezar a trabajarlo, a usar las herramientas para, ¿verdad? Sus diagnósticos o sus tratamientos, ¿cómo deberían manejarlo? A nivel de todo, desde la empresa más pequeña, desde una clínica pequeña, debe haber un mecanismo regulatorio, ¿verdad? Desde la clínica que recibe un paciente, vamos a hablar de una clínica pequeña que da servicio a una comunidad, un médico generalista que da servicio a una comunidad y que quiere comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial dentro de su clínica, debe haber aquí un mecanismo regulatorio que le enseñe a su personal primero cómo manejar, ¿verdad? En la parte de comunicar una información al paciente, el paciente tiene que tener conocimiento en todo momento de qué se está haciendo con la información que se recopila de mí, ¿verdad? Nosotros queremos saber qué se hace con los datos de los resultados nuestros, qué se hace con esa información, cómo se comparte esa información, cómo se analiza esa información. Por lo tanto, tenemos que tener un consentimiento informado de esos pacientes para eso. No podemos compartir la información con unos estudios, con una cosa así, sin tenerle permiso a ese paciente. Así que tenemos que empezar regulando eso. A nivel de empresas grandes, de corporaciones, es importante que empecemos a mirar cómo podemos elaborar una estructura, un informe. Y mira cómo nosotros empezamos en la universidad. Te voy a dar el ejemplo. Comenzamos haciendo, fue el primer paso que dimos antes de establecer la política. Hicimos primero un assessment de quienes estaban usando cosas con inteligencia artificial a todos los niveles, porque ¿sabes qué? No sabíamos. En la misma institución, que es inmensa, ¿verdad? Pero no Claro, sabíamos que aquel por allá está usando una herramienta, que el otro estaba usando lo otro, que aquel estaba usando otros datos, que aquel estaba desarrollando inclusive un modelo, que ya estaban aplicando ciertas cosas, pero no habíamos recogido esa información para saber hasta dónde estábamos, qué estábamos haciendo y sobre todo qué teníamos, que necesitábamos hacer hacia el futuro con respecto a eso. ¿A dónde iban a parar los datos y dónde los estaban guardando? Queríamos saber esa información. ¿Qué protección le estaban dando a esos datos? ¿Ok? Eso es importante. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? ¿Ok? ¿Cómo se estaba compartiendo? Todo ese tipo de detalles, eso tiene que estar escrito. Porque de alguna manera nosotros tenemos que garantizar que le damos el mejor servicio, ¿verdad? A las personas a las que atendemos, pero sobre todo que le garantizamos la seguridad de esa información. ¿Ok? Por eso me preocupaba y ahorita lo traje de experiencia, porque esto lo veo mucho, lo estoy viendo mucho en estos últimos, vamos a decir, últimos 7 o 8 meses. De personas que me dicen, ay, mira, me hicieron estos resultados y se los subí a ChatGPT y me dijo que debo tener un tumor, que claro. tengo algo ahí súper peligroso, que el medicamento que me tienen que dar es tal, tal y cual y cual, y que el tratamiento que debo recibir es tal, tal y cual, ¿ok? Y digo, mira, está fabuloso toda esa información que tiene, pero digerir esa información debe ser en compañía de un especialista, ¿verdad? De la persona que conoce lo que cómo esos medicamentos interactúan, de la persona que sabe cuáles son tus otras comorbilidades y tus otras condiciones de salud y cómo todo esto puede implicar una cosa u otra. Así que es fundamental, ¿verdad? Que las personas aprendan. Por eso también hay que enseñar a las personas, ¿verdad? Que no pueden creer todo lo que la información le da, porque como le dije, la inteligencia artificial tiene sus cajas negras. Y a Ujú. veces no sabemos cómo nos provee una información todavía, ni los expertos saben cómo algunas cosas, cómo ella llega a unas decisiones para darnos una información porque no te lo dice. Esa es la explicabilidad, ¿verdad? De la inteligencia artificial, que queremos ir más en dentro. Por eso, al principio cuando tú usabas ChatGPT,
tú le ponías un prompt, ella te daba una respuesta rápidamente, pero ha habido un número de críticas bien alto sobre cómo ella llegó a esa decisión. Entonces ahora ellos crearon hace unos meses atrás lo que se llama Deep Research. Y cuando tú le das, ella te dice, I'm thinking, estoy pensando. Y si le das clic encima, vas viendo los pasos de cómo ella está llegando al razonamiento para darte la respuesta. ¿Ok? Eso no lo veíamos hace unos meses atrás, eso comenzó hace un tiempo atrás y es sumamente interesante. ¿Ok? Sumamente interesante. Qué bueno que mencionaste eso, porque en tu libro también, en el que dice de Artificial Intelligence, una guía de salud, tú mencionabas que ese era uno de las áreas fundamentales que tú entiendes que para que haya una mejor aceptación, ¿verdad? Y que estemos seguros de que se están utilizando específicamente en las áreas de medicina y la salud de una manera correcta, necesita entender cuáles fueron esas fuentes que asesoran. Más que nada en la salud, Lucy, porque en la salud no podemos tener dudas. Nosotros tenemos que ir a lo concreto, a lo incuestionable, ¿verdad? Para poder tomar una decisión, porque estamos tomando una decisión sobre una vida. Y si vamos a basarnos únicamente en lo que la inteligencia artificial nos dice, y fíjate que es interesante esto, uno de los estudios que hizo OpenAI en el modelo 3.5, que ya estamos en el 4, pero en el 3.5, ellos pusieron a la inteligencia a tomar el examen de Step 1 y de Step 2 de medicina, y salió con un promedio altísimo la inteligencia artificial en los exámenes prácticamente de reválida de medicina. ¿Ok? Eso pues, es interesante, ¿verdad? Sabemos que puede tener llegar a unas decisiones con respecto a una información que se le provee, pero cuando vamos al elemento humano directamente que ve el médico ve ese paciente, ve los otros problemas que pueden ser de tipo psicológico, que eso no los puede detectar la inteligencia artificial, que no se ven necesariamente en un resultado de laboratorio. ¿Ok? Hay cosas que son más mentales, ¿verdad? Que son más difíciles de poderlas precisar y que el médico puede tener, al conocer a ese paciente, una empatía distinta, ¿verdad? Que no nos puede, no dejemos de ser lo que somos, ¿verdad? Lo que ustedes dominan, y eso aplica a todas las disciplinas. Un Wow, ingeniero igual, ¿no? Un ingeniero que hace una tarea específica puede hacer su consulta a la inteligencia artificial, pero sabe que tiene que revisar eso, sabe que tenemos que revisar esa respuesta. Un estudiante graduado que utiliza la inteligencia artificial para trabajar con su tesis o con su investigación, sabe que tiene que mirar eso en detalle. ¿Ok? A veces me río cuando los estudiantes a veces han mandado unos trabajos y se olvidaron borrar la última oración que dice, ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar? No, ellos, mira, ahí quedó leído completamente, ¿verdad? Cosas que suceden, pero estas son parte de las cosas, son parte de los retos que vamos a tener, ¿verdad? Qué bueno. Mira, tengo una presentación aquí que dice o preguntan si podemos tener la presentación disponible para ello. Sí, se la puedo hacer llegar A mí sí, a mí, entonces ya sí. Y claro que sí, perfecto. sí, sí, desde luego, claro que sí. Muchísimas gracias. Me gustaría que la doctora Feliciano, si quiere compartir algunas preguntas contigo también, por favor. Claro que sí. Bueno, yo les quiero decir que estoy fascinada porque el dominio que presenta el profesor es excelente y la verdad es que estoy más que anonadada y feliz porque de verdad que esto ha sido sumamente instructivo y que se ha podido eh, entrar no solo en las distintas áreas de cómo, de lo que es la inteligencia artificial en medicina, sino las partes éticas, cómo usarla en nuestra práctica y cómo usarla en términos de cómo se utiliza para nosotros usarla en términos de educación. Esto ha sido bien comprensivo y aunque nos hemos extendido, todavía hay un montón de gente conectada, porque es que Claro. la verdad es que su dominio es Muchas profundo gracias. y yo le No, agradezco pero mucho yo tengo que su decir algo. colaboración.
porque yo de Briseida, verdad que me ha dejado con la boca abierta y estoy muy feliz porque usted ha querido colaborar con nosotros. gracias, doctora. Y yo tengo que decir algo, si es que ahora es que yo estoy cayendo en cuenta, Briseida fue estudiante mía. Briseida fue estudiante mía, ¿verdad, Briseida? La Sí, maestría postdoctoral. Mira claro para que sí. allá. Mira qué bueno. Qué placer, qué placer, qué placer, verdaderamente, sí, sí. Tomó conmigo el curso de bases de datos. Ay, Dios mío. Sí. Y yo se lo Sí. agradezco mucho. La verdad es que le agradezco mucho que haya colaborado y que haya quedado todo tan bien. Muchísimas gracias, un placer verdadero Sí, volver a saludarte, claro que sí. Y qué estoy bueno. siempre en la mejor disposición de colaborar con ustedes, con la Sociedad Panamericana o con el Consorcio de Investigación o con Lucy, con el Fideicomiso, en lo que me necesiten para este tema o cualquier otro relacionado, estamos en la mejor disposición siempre de colaborar. Yo me lo disfruto, compartir. Carlos además nos ha dado, no solamente de esta charla magistral, pero nosotros en el Fideicomiso tuvimos la fortuna de que él ha sido nuestro instructor en la ciencia de datos y nos ha facilitado que cientos de estudiantes ¿verdad? Y profesionales de diferentes segmentos, incluyendo el segmento de salud, hayan trabajado, ¿verdad? Con la parte de ciencia de datos, que es tan importante, ¿verdad? Ujú. Y tan fundamental. Eso es uno de los temas que ya él tocó y en el libro enfatiza mucho, ¿verdad? La calidad de esos datos es lo más importante, porque ese es la fundación, El alimento. lo que comienza, ¿verdad? Para poder adiestrar cualquier modelo. Ajá. Carlos, me gustaría que si hay alguna otra pregunta del público, de la audiencia, la puedan poner. Si no tenemos tiempo de contestarla ahora, yo estoy Me seguro las pueden que enviar. Sí, sí, se la podemos enviar a Carlos. claro que sí. Y dado, ¿verdad? En consideración del tiempo, nada más te queremos dar las gracias a todos los comentarios. Esto ha sido una charla magistral. Estoy Gracias. bien emocionada que la hayamos grabado para que la podamos poner a disposición de todo Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros a través del Fideicomiso vamos a hacer la campaña social para que la gente tenga la oportunidad de educarse, porque como tú bien mencionaste, es importante que todo el mundo se eduque sobre lo que es la inteligencia artificial, cuáles son las Ujú. herramientas, cuáles son los temas y los cuidados y los riesgos y las actividades de mitigación que tenemos que tomar, ¿verdad? Porque como también mencionaste, según nosotros queremos utilizar estas herramientas para mejorar la salud y la Ujú. calidad de vida, ¿verdad? También tiene unos lados que hay que entender y ver cómo se mitigan para que no se Ujú. convierta también en una herramienta, como sabemos en muchos casos ocurre, de fraude, lo que mencionaste de la voz y Ujú. especialmente que enfatizaste que nuestros adultos mayores es nuestra población más Vulnerable. vulnerable, así que Ujú. tenemos que seguir trabajando y creo que esto va a ser el principio de muchas conversaciones de cómo hacemos esto. Así que, Bueno, Amarili, te devuelvo para que cierre. Muchísimas gracias, Lucy. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerme eco de las palabras de Lucy y de la doctora Feliciano. Doctor Ortiz, esto de verdad que fue un manjar, una gracias. charla extraordinaria. eh, de verdad, yo tengo que decir que es fascinante lo que hoy pudimos aprender. Gracias por hacerse disponible para colaborar con nosotros, con la sociedad y con siempre, ¿verdad?, estar disponible. Agradezco a Lucy que esté con nosotros y haya podido, ¿verdad?, tener este espacio, porque sé que este es un tema bien cerca de su corazón y nosotros pues siempre estamos pendientes a poder eh, seguir, ¿verdad? Los últimos adelantos en temas como este. Igualmente a la doctora Feliciano por permitirnos trabajar juntos en colaboración. eh, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico le da las gracias a todos por estar aquí presentes esta noche. Muy buenas noches y nos vemos en la Buenas noches. próxima. Un Buenas noches. abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.